El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué manera vemos la cruz? Y mire que no es casualidad, de verdad, el Señor tiene el control y acá tenemos una cruz. Yo no sé si usted cuando viene ni la voltea a ver, ni la mira, ni la había notado. Quizás algunos se enfocan acá en la alabanza y está bien en todo, pero quizás usted ni había notado que ahí hay una cruz. Y quizás como forma de pregunta, ¿de qué manera vemos la cruz? ¿De qué forma la vemos? Para algunos la cruz de Cristo puede ser un amuleto. Para otros puede ser un símbolo de veneración. O bien para otros puede significar algo religioso. Otros lo ven como algo que lucir. Otros la ven como algo que no entienden. Algunos ven a Cristo hoy todavía crucificado en la cruz. Incluso para muchos puede que no signifique nada. Y esa es una buena pregunta, ¿no? ¿De qué manera vemos la cruz? ¿Qué significa para nosotros la cruz? Y no es que la veneremos, no es que la idolatremos, no es que usted vaya al frente y le pida algo. El punto acá, y no es doctrina lo que le voy a hoy, sino algo de qué manera hoy en día vemos la cruz. ¿Qué vemos a través de la cruz? ¿Ve el amor de Dios? Porque realmente lo podemos ver como un símbolo de muestra de amor, porque ahí fue donde murió nuestro amado Jesús. Amén. Entonces la pregunta es: ¿cómo vemos la cruz de Cristo? A través de los relatos de Lucas y los evangelios encontramos la crucifixión de Jesús. El Señor nos dejó la palabra para que entendamos la magnitud del amor de Dios. Sabemos que nació, y aún mire, Jesús desde que nació, el primer día lo quisieron matar. Porque venía con un propósito. Porque venía con una asignación. Y lo quisieron matar para que usted y yo hoy no disfrutemos de lo que Él padeció en la cruz. Y le voy a hablar de tres aspectos, de muchas veces de la manera que podemos actuar o ver la cruz, como en ese tiempo también pasó. Muchos miraron la cruz como un asunto de burla. Porque muchos, realmente la cruz, hoy le encontramos valor a la cruz realmente. Pero antes era un ¿qué? Era solamente madera y que lo ocupaban para sacrificar a aquellos que habían hecho lo malo, lo terrible. Realmente simbolizaba aún así maldición. Por eso dice la palabra que Él se hizo maldición, para que hoy usted sea de bendición. Entonces eso es lo que hoy vamos a entender, cómo, de qué manera vemos. Yo realmente, y os lo dije un día, cada vez que yo le echo un ojazo a la cruz, si ando desesperado, si ando desanimado, si ando, no sé, tal vez hay momentos que uno no entiende las situaciones, pero cuando yo veo la cruz digo, ya pagó todo, porque usted no lo ve ahí crucificado. Él dice que ya venció. Amén. Entonces cuando vemos la cruz, lo vemos a Él no crucificado, lo vemos a Él victorioso. Dice la Biblia que está a la diestra del Padre. Amén. Aún los niños lo que hacían, ¿verdad? Acerca de que cuando fueron a ver, la tumba estaba vacía. Sabemos que un día viernes fue molido. Aún desde el día jueves, a veces no hablamos del jueves, pero desde el día jueves en la noche que él estaba orando, dice que hasta cuando estaba en oración, él no menciona que lágrimas, sino que su sudor literalmente era sangre.
Pero aún así, sabiendo, porque era Dios, sabiendo todo lo que iba a padecer, decidió seguir. Y lo que hacía era pedirle a Dios, al Padre, que lo ayudara. Si es posible, pasa esta copa de mí. Y fue entregado y lo fueron a traer, y dice que desde ahí empezó a ser azotado. No esperaron el viernes, desde ahí lo empezaron a tratar mal. Luego el viernes vemos que, basado aún así películas o en la historia que vemos acá de los evangelios, fue lastimado, no fue bien tratado. Empezaron a burlarse de él. Y acá vemos que, como muchos a veces ven, ¿verdad?, la cruz, se empezaron a burlar de él, de que si era rey, y le preguntaban: ¿y no que eres rey de los judíos? Y lo siguieron golpeando, lo siguieron lastimando, y se seguían burlando de él. Y fue algo injusto, porque él no hizo nada. Pero los que sí habíamos hecho éramos nosotros, aunque en ese tiempo no habíamos nacido, pero el Señor, aún antes de que naciéramos, Él ya había pagado para que hoy usted y yo disfrutemos de la bendición, de la salvación. Amén. Entonces participaron mucha gente, y aún así, si nos damos cuenta, cuando Jesús iba entrando en un pollino, dice, todos lo empezaron a adorar, y aún así con palmas, el simbolismo de victoria. Esos mismos que estuvieron ahí, al final se burlaron. Esa misma gente que entendió que era el escogido, el que había de traer salvación, al final se dejó de llevar por aquellos que empezaron a hablar mal de Jesús. Y empezaron a querer el sufrimiento para Él. Participaron. Primera de Corintios 1:18. Acá vemos, dice: porque la palabra de la cruz es locura, ¿qué?, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. ¿Para quiénes es poder de Dios? Para nosotros. Entonces, para muchos puede ser locura, no darle valor, como en ese momento. Y acá lo que le digo es que no se trata de que le vayamos a pedir y lo vamos a agarrar como un amuleto. Aún así, si usted tenía la idea de cargar una cruz, y es que la cruz lo anda cuidando, el que lo anda cuidando se llama Jesucristo, el que venció en la cruz. Amén. Que usted y yo carguemos una cruz, pues usted anda, si usted la carga, aquí vimos los aspectos, ¿verdad? Que de qué manera la vamos a cargar, recordando que mi Jesús, mi Cristo venció. No se trata de cargarla solamente. Hay gente que yo he visto y respeto, no es que lo esté, pero hay gente que hasta se tatúa de lo que vimos. Yo creo que estaba en la pantalla, las 3 cruces, la de Jesús y lo de los. ¿Cuál es el propósito? Entonces debemos de entender que la cruz es un simbolismo de amor, y que si Jesús ya pagó ahí el precio, que venció en la cruz, ¿cuál es nuestra actitud hoy hacia Él? Hoy confiadamente decimos que Él ya venció, y que por su sangre, que por su llaga fuimos curados. ¿Verdad que sí? Pero es desde todos los días saber que Jesús murió, pero resucitó, para que hoy usted y yo nos gocemos, para que hoy usted y yo podamos decir: wow, me siento más que bendecido. Gloria a Dios. En Lucas 23:35, le voy a dar unos cuantos textos bíblicos.
Dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Vemos que este es el grupo que se burlaba. Asimismo en Lucas al 38 vamos a llegar, dice, al 37, perdón. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habla también sobre el título escrito también que le pusieron, ¿verdad? En forma de burla. ¿Qué quiere decir traducido? Es el rey de los judíos. Así también pasa hoy cuando hablamos a la gente de la cruz, que Cristo murió en la cruz y que venció, que murió, pero que hoy es nuestro redentor del mundo. Que el que pagó por nuestros pecados, y mucha gente se burla. De una u otra manera, y cuando le digo burla no se trata de que se empiece a reír a carcajadas, sino muchas veces te ignoran, se burlan, dice, eso no quieren creer. La gente hoy en día ve el evangelio como locura. Como ya vimos lo que expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. La pregunta, ¿para qué es el evangelio para nosotros? Nosotros ya no lo vemos como locura, amén. Lo vemos como una parte esencial en nuestra vida para poder dirigirnos, para poder avanzar. Amén. Porque dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación. También asimismo vemos otro aspecto que vemos en el transcurso de la crucifixión. Es que vieron a Jesús como con indiferencia. Y vaya conmigo a Juan 19:23. Voy a ir avanzando con el tiempo. Quiero que quede en nuestros corazones realmente lo que este tiempo debemos de celebrar, ¿verdad? Muchos en nuestros países, quizás en mi caso pues también lo practiqué, ¿verdad? Todos caemos en esas prácticas donde la Semana Santa no es para santificarnos, ¿verdad? Sino más bien para alejarnos de Dios. Muchos hoy en nuestros países, lamentablemente, muerte, personas ahogándose, personas que tomaron decisiones erróneas, personas que en vez de buscar realmente el significado de la Semana Santa, ¿usted sabe qué es santidad? La santidad es que nos ayuda y nos separa de lo que antes hacíamos. Entonces, de santa realmente no tiene nada, ¿verdad? Porque hay mucho, más bien problemas es que vemos en este tiempo. Entonces el enemigo nos ha desviado del verdadero propósito, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces Juan, ¿qué le dije? 19:23. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces vemos acá la indiferencia, no les importó, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo vemos el sacrificio de Jesús? ¿Con indiferencia o le damos valor realmente? Deberíamos darle valor todos los días de nuestra vida, porque ya conocemos que alguien
pagó por nosotros, cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados, cuando realmente nadie daba nada por nosotros, llegó Jesús a nuestro rescate. Y la forma que nos rescató fue Él yendo a una cruz donde usted y yo merecíamos haber ido, donde realmente Él era justo, era santo. Y Él fue a la cruz a padecer. No solo antes de ir a la cruz padeció dolor, padeció golpes, sino que al final dice que fue crucificado. Y usaron clavos, y no cualquier clavo. Y vemos que seguía el dolor, seguía la angustia. La pregunta: ¿qué lo llevaba a Jesús a soportar? ¿Qué lo llevaba a Jesús a estar ahí siguiendo en el proceso de la crucifixión? Me imagino que pensaba, decía, por Julio, por Aulio, por Keila. Vamos. Vamos. Algunos lo están creyendo ya. Diga su nombre. Por Gustavo lo hacía. Porque sabía que un día le iba a creer, porque sabía que un día iba a valer el sacrificio en la cruz, porque sabía que un día iba a hablar de Él. Por eso soportó, por eso aguantó hasta lo último. Y ahí no había terminado, ¿verdad? Todavía seguía el dolor, la angustia. Y ya estando en sus últimos momentos, Él no nos acusó, podemos decir, porque realmente, aunque usted puede decir, no, pero es que los de ese tiempo fueron los soldados. No, recuerde, todos habíamos, ¿verdad? Estaban los destituidos. Prácticamente usted y yo también. Hoy pues ya los que hemos aceptado y hemos reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz, pues hemos sido redimidos. Amén. Pero vemos que en ese tiempo los soldados o los que estaban ahí querían ver que hasta lo último, hasta que Él padeciera lo último. Y la Escritura dice que de último le clavaron una lanza, porque se tenía que cumplir la palabra, ¿verdad? Que ni un hueso iba a ser roto. Y ahí se cumple donde dice que hasta la última gota de sangre derramó. Tenemos un Dios que nada hace a medias. Tenemos un Dios que le hace todo completo. Por eso, si en tu vida no ha terminado, tranquilo, tranquila, no te quejes, avanza, cree que lo que empezó lo va a terminar. Dígale que le está a su lado, lo que empezó el Señor lo va a terminar. Sí, porque a veces creemos que Dios no ha terminado, o que se olvidó de lo que dijo de nosotros. Entonces en vano fue el sacrificio, en vano sería lo que padeció. Y al final dice que, vemos en la Escritura que dice, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy ya sabemos qué hacer. Amén. Hoy ya sabemos qué hacer porque sabemos que Cristo padeció por nosotros. Entonces hoy sí ya sabemos que Dios es bueno, que envió a su Hijo a morir en la cruz para que usted y yo seamos redimidos, seamos salvos. No solamente para ser bendecidos aquí en la tierra, porque el enfoque en sí no es solamente pensar en la bendición terrenal. Debemos de pensar en el lugar que dijo Jesús mismo que nos iba a preparar. Amén. Porque aún así Pablo decía, ¿verdad? Que por eso que el morir era ganancia. O sea, y eso solamente lo dice alguien que está seguro. Entonces, debemos de nosotros cada día asegurarnos de estar bien con Cristo, con el Señor. Amén. Entonces vemos
en el segundo grupo que miraron a la cruz de Cristo con indiferencia, les dio igual, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay mucha gente que ve con indiferencia el sacrificio en la cruz. La otra que vemos es, y la tercera, es que si vemos la cruz para conversión. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted sabe que Jesús murió y que a través de que usted le reconozca, que a través de que usted reconozca su sacrificio, usted puede ser cambiado, transformado. Porque no nos vamos a quedar en los primeros dos grupos, ¿verdad? No vamos a quedarnos en la burla o en la indiferencia. Vamos a entrar en el grupo de los convertidos. Amén. Y Lucas 23, del 40 al 43, dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo, y esto habla acerca de los dos famosos que al final estuvieron a la par con Jesús. Ahí no estuvieron los discípulos ya, sino que los dos que hoy vemos que están, que aún los vemos, y en Dios creo que lo tenían por acá también, donde está la cruz en medio y las otras dos que vemos, ¿verdad? Una a cada lado. Y aquí vemos a uno de ellos. Sabemos en la historia que uno lo rechazó, uno se burló y le dijo, no, si dices que eres el rey, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro tomó una sabia decisión. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. Lo que merecíamos. Nuestros hechos. Dice, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate, ¿qué dice? De mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una decisión de reconocer. Recuerde, ahí habían dos ladrones. Los dos eran merecedores de que de esa forma murieran, basado a la ley, basado en lo que de ese tiempo era la forma que castigaban. Es como que hoy, digamos, la inyección, la pena de muerte, como en algunas ocasiones o países lo practican. Y ellos, porque habían hecho lo malo. Me imagino yo que estos dos habían sido tremendos. Los dos, ¿verdad? Porque dice que los dos estaban ahí. Pero uno de ellos reaccionó y dijo, la verdad, él no ha hecho nada, nosotros sí. Y reconoció que por el hecho de que no hizo nada, estaba muriendo injustamente. Pero le reconoció como el enviado. Porque si entonces no le hubiera dicho, acuérdate de mí. Me imagino que los dos habían oído hablar de Jesús. Me imagino que los dos quizás hasta por ahí se oyeron un sermón de Jesús. ¿Verdad? Y acá tomó una sabia decisión al final, aún faltando minutos, en un tiempo corto, por decirlo así, para que murieran los tres. Pero se atrevió a creerle a Dios. Hay mucha gente hoy en día que está casi muriéndose, pero no da su brazo a torcer. O mejor dicho, no reconoce el sacrificio en la cruz de Cristo. Gente está en sus últimos días de su lecho y no toma una sabia decisión por decir,
he escuchado a lo largo de mi vida, hablan de un Cristo. Voy a probar, voy a saber qué se siente recibirle. Voy a saber qué es, ya de todos modos, qué pierdo, como hizo este ladrón. Bueno, al final voy a morir. Y decidió aceptarle. Mucha gente hoy en día le habla del evangelio y se cierran a que no, todavía no es el tiempo, o que estoy muy joven, otros que estoy muy viejo, pero siempre hay una excusa para negarnos al sacrificio que Jesús hizo. Por eso le decía, cada vez que yo veo la cruz, no como idolatría, no como un amuleto, sino me recuerda que alguien pagó un precio exagerado, extremo por mi vida. Y recuerdo, y cada vez que la veo y me quebranta, porque digo yo, me lleva a la película. Donde le digo la película, me lleva a la palabra, pues, a la historia, a lo que padeció. Y me confronta muchas veces. Porque realmente el que lo hizo todo fue Él. Hoy quizás nos podemos quejar por muchas cosas, pero realmente ya Él pagó el precio. Realmente Él ya lo hizo todo por usted y por mí. Realmente hoy lo que nos queda es creer, confiar y darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo. Por lo que viene es una bendición, sí, pero Él ya lo hizo todo. Usted no va a agradecer por aquello que viene, no, vamos a agradecer por lo que ya Él hizo en la cruz. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo que era para condenación para nosotros, Él lo hizo para victoria. Por eso usted hoy dice, ¿cómo está, hermano? En victoria. ¿Por qué razón? No porque usted haya hecho algo, es porque sabe que el que está en usted venció, ¿verdad? Y la palabra dice, ¿verdad?, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso decimos que somos vencedores, por eso decimos que estamos en victoria, no por mérito propio. Usted y yo no hemos hecho nada. Usted y yo solo que aplicamos en la fe, de creer en el Hijo de Dios, de confiar en Él, a ciegas, porque ninguno de los que estamos acá estuvimos en ese día. No anduvimos con Jesús. Somos más bienaventurados, ¿verdad?, que no le vimos, ¿verdad?, y creemos en Él. Así que siempre que usted tenga un mal momento, un mal día, que esté pasando por alguna situación, recuerde lo que Jesús hizo en la cruz. Padeció más del dolor de cabeza que usted tiene. Padeció más de algo que le esté doliendo. Padeció más de las angustias que usted esté pasando, de una necesidad. Él estuvo con necesidad estando en esa cruz. Y aún el Padre dice que Él mismo exclama, dice que se sintió desamparado. Él sabe qué es sentirse solo. Por eso nos entiende. Aún cometemos muchos errores y Él siempre está estirando, alargando su mano para levantarnos. Nunca nos desecha, porque lo que Él hizo tiene un alto valor. Amén. Y no es que lo va a volver a hacer. Antes, en la expiación, ¿verdad?, para poderse limpiar en ese tiempo bajo la ley. Imagínense hoy si estuviéramos en ese tiempo, hermano. Granjas tuvieran que haber completas para estar llevando al altar, al sacrificio, animales. Pero Él hizo un solo sacrificio. Amén. Y hoy, mire, disfrutamos, ¿verdad?, de esa libertad que Él nos da. Y no libertad para el mundo, no libertad para hacer lo que queramos, no, libertad, esa libertad que se siente uno en paz, tranquilo. Amén. Así que debemos de valorar lo que ya Él hizo. Amén. No por lo que va a hacer. Lo que va a hacer, gloria a Dios. Pero esa es fe, ¿verdad? Nosotros seguimos avanzando y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero aquí lo importante es lo que ya Él hizo, que no se nos olvide. Él dice que por sus llagas, por el dolor, por todo lo que Él padeció, fuimos
curados. Hoy fácilmente venimos y recordamos que ya Cristo pagó. Y le decimos: Señor, yo soy sano por tus llagas, tu sangre me limpió, me redimió. Hoy es fácil para nosotros decir: Señor, tu sangre hoy me limpia, tu sangre hoy me cubre. Pero ¿sabe qué? Hay muchas veces que se nos olvida el sacrificio de Jesús. Y quizás eso es lo que hoy quiero que te lleves en tu corazón. No te olvides, y me lo digo a mí mismo, no olvidemos lo que ya Cristo Jesús hizo en la cruz. Porque no fue nada fácil, porque no fue algo poco. Fue su vida, y dice que hasta lo último, la última gota de sangre Él derramó por nosotros. Estoy terminando, solo cierra tus ojos, medita y dile: Señor, en tus propias palabras, ayúdame a no olvidar lo que tú ya hiciste por mí. No es cualquier cosa lo que Jesús hizo por nosotros. La cruz es un símbolo de amor, donde cuando la vemos está vacía. Al igual que menciona, ¿verdad?, que la piedra fue quitada de la tumba y hoy podemos decir que está vacía. El entender que Jesús venció en la cruz por mí me da fuerzas para seguir. Le da sentido a mi vida para avanzar, para creerle. Me fortalece. Cuando tú ya ves en poco la cruz, lo que hizo ahí, ya hay problemas. Porque estamos viendo en poco el sacrificio, el amor, la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros. Y hoy no es motivo tampoco de entristecernos, sino realmente de alentarnos y decir: Jesús ya venció, Jesús ya lo hizo todo. ¿Cómo he de volver atrás si ya Él lo hizo por mí? ¿Cómo he de claudicar si ya Jesús lo hizo todo por mí? ¿Cómo yo me puedo alejar de aquel que ya pagó el precio por mí? Así que en esta noche, yo no sé cómo tú te has sentido últimamente. Si ahorita en el transcurso de esta celebración, donde hay muchos países que lo celebran de diferente manera, pero menos el centro es Jesús. Es como la Navidad, sabemos que nació y pues, pero la celebración nada que ver ni cerca de lo que es Jesús. De igual manera, en estos tiempos vemos a muchos celebrando de muchas maneras, menos celebrando la victoria de Cristo Jesús. Gente tomando en poco el evangelio. Y el texto que leí al inicio: el mundo todo pasará, menos su palabra. Su palabra es viva y eficaz para cambiar, para transformar, para renovar, para hacer cosas nuevas. Así que en esta noche solamente quiero dejarte con eso. Como dije yo, solamente, como le dije a alguien, esto es mucho, hermanos. Solo le quería traer eso a nuestro corazón, para que no se nos olvide que Jesús venció en una cruz donde usted y yo teníamos que haber estado, pero Él se hizo maldición para que usted hoy sea bendición. Amén. Así que por eso hoy gócese en las bendiciones que Dios le da. Por eso hoy gócese de decir: wow, yo soy más que bendecido. Por eso hoy gócese, diga: la paz que hoy tengo la padeció Jesús por mí. Porque para que hoy usted y yo tengamos paz, Él murió y padeció.
Hoy es fácil decir, ¿cómo está, hermano? Bendecido, en victoria, con la paz del Señor. Sí, pero por eso debemos de recordar a qué se debe todo eso. Y cuando usted se le va la paz, cuando usted ya no tiene ese mismo, lo mismo en su corazón, debe recordar, tengo que recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Y ahí lo hizo todo. Ahí padeció. Ahí lo que era hacia mí, hoy eso está anulado. Amén. Porque al final Jesús cuenta la palabra que dijo, consumado es. O sea, terminado. O sea, Él hizo el trabajo. Él lo hizo todo. Completó, en pocas palabras. Completado es. Completó lo que a Él vino. No lo hizo a medias. Por eso todo lo que hagamos para el Señor, déjeme con esto de último. Todo lo que usted haga para el Señor, todo lo que yo haga para el Señor, hagámoslo con excelencia, con amor. Porque Él merece que todo lo que hagamos, lo hagamos de esa manera. Porque Él fue en excelencia todo lo que hizo. Amén. Así que ponga sobre sus pies y le damos gracias en esta noche al Señor por sus proezas, por sus milagros, por lo que Él seguirá haciendo en nuestra vida, porque no ha terminado, porque lo que empezó lo completará. Amén. Así que vamos a terminar dándole gloria a Dios, dándole exaltación. No sin antes, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, si no había escuchado acerca de la cruz, que ahí el mensaje de salvación, hoy lo animo y lo invito a que tome una buena decisión, así como lo hicieron este ladrón, este hombre que iba a morir, que ya estaba destinado a morir, pero tomó una decisión: adquirir vida eterna. Y de eso se trata también. Ese es realmente el enfoque del Evangelio: vida eterna. Amén. Y solamente la podemos tener a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Jesús mismo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La pregunta es: ¿qué queremos? Yo sé que todo eso lo queremos. Queremos la verdad, queremos andar en un buen camino y queremos la vida. Yo no sé cómo has estado en este tiempo, si aún así ya le has conocido al Señor, pero te has sentido lejos. De alguna manera has menospreciado el sacrificio. Porque cuando nos alejamos, estamos menospreciando lo que ya Cristo hizo. Así que en esta noche te animo a que no es que esté tocando tu conciencia. No, se trata de la realidad que debemos de vivir. Que realmente necesitamos cada día de Jesús en nuestra vida. Y que cada día entendamos que su sacrificio fue grande y que hoy usted y yo lo hacemos que valga la pena. Amén. Así que si alguien quiere pasar al frente, oramos por usted para que hoy se pueda llevar ese regalo inmerecido que dice la Escritura.